Entonces, por ende, el sistema no se puede destruir, no se puede cambiar. Ese sistema es inamovible, parceros. Hoy, hace 8 días estuvimos hablando sobre la parte interesante de la música, ¿cierto? Todos hemos venido girando alrededor de una cantidad de cosas y seguimos siendo muy utilizados por la industria. Ellos tienen controlados totalmente esta parte de aquí, que es la difusión. Esto que está acá, amigos míos, es la piedra angular que ha permitido que la industria musical haga lo que hace y utilice que como utiliza a los artistas. Yo no les voy a negar una cosa. Uno de los factores más grandes que ha permitido que la industria musical se mantenga en la cima es la forma en la que hacen que todos los artistas deseen estar en esa cima. ¿Me hago entender? Voy a intentar ser un poquito más claro. Usted y yo, cuando comenzamos a hacer arte, soñamos con tener una vida llena de lujos, llena de cosas grandes, de viejas hermosas, de excesos, ¿cierto? Y ese deseo es el que nos impregnan y el que nos siembran a todos nosotros desde la adolescencia. La adolescencia es el punto más álgido de nuestra vida y por eso toda la industria del entretenimiento está organizada para entrarle a las personas entre los 7 años y los 18 años de edad. ¿Por qué? Porque es el momento en el que usted y yo tenemos más tiempo para dedicarnos a la industria del entretenimiento. Y no dedicarnos a crear industria del entretenimiento, no, a consumirla. Después de que cumplimos los 18 años, ya sabemos todo, las responsabilidades, la universidad, el tiempo, muchas cosas nos sumergen allá. Aunque también, bueno, no voy a hablar de eso. Vamos a hablar específicamente de ese momento, ¿cierto? La difusión. ¿Qué podríamos hacer nosotros y cómo la difusión nos está jugando a nosotros en contra? Esto es muy importante, amigos míos, porque ya no se trata solamente de la élite. La élite existe y nosotros no la vamos a poder cambiar. Esa vaina está tan arraigada como un parásito. Ese parásito ya no lo tumba nadie, la élite de este mundo no la va a tumbar nadie, a menos que hubiese un descubrimiento y una revolución muy, muy sangrienta, ¿cierto? Y toda esta gente de mucha plata fuera, eh, ¿cómo lo puedo decir? Fueran desvividos en público o algo así, pero no, eso sería incitar a cosas que no queremos incitar. Yo creo que siempre he creído que la mejor forma de enfrentar las cosas, ¿sí? Es igualándolos. Igualando las situaciones. Ustedes dirán, ¿cómo así que igualando? ¿De qué habla este sujeto? Parce, muchas veces uno cree que la mejor forma de destruir el sistema, ¿cierto? Es comportándose mal, haciendo que las cosas que se supone que están mal vistas por la sociedad se hagan, ¿cierto? Entonces por eso hay gente que es muy borracha, que consume mucho vicio, que hace una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, como que todo ese tipo de cosas, de alguna u otra manera, comienzan a afectarnos a nosotros y nosotros comenzamos a pensar que la mejor forma de enfrentar el sistema es destruyéndolo, ¿cierto? Pero seamos realistas, un sistema cuando ya está conformado es muy difícil de destruir porque no tenemos las mismas herramientas y la misma capacidad de inversión de enfrentarse a ese sistema. Entonces, por ende, el sistema no se puede destruir, no se puede cambiar. Ese sistema es inamovible, parceros. Primero porque no vamos a poner de acuerdo a todo el mundo para que haga un mínimo esfuerzo, a menos que haya un beneficio realmente significativo a cambio, ¿cierto? Pero hay una forma de hacer que es esto y es duplicar. Vamos a duplicar el sistema. Vamos a tomar todas las mismas reglas que utiliza el sistema y las vamos a traer para nosotros mismos. Y aquí viene la temática que les voy a esto. Quédense con esta palabra, vamos a duplicar, pero vamos a sacar al sistema del medio. Vamos a sacar a EMI, a Universal, a Warner Brothers, porque estamos en la época del Internet. Y vamos a hablar sobre la difusión y cómo funciona la difusión y cómo podemos hacer nosotros que la difusión funcione a nuestro favor. Aquí
este capítulo de hoy es una de las partes, una de las piedras angulares de este proyecto y del por qué ahorita se están expidiendo pasaportes para Curse Metal Empire como un país. Resulta que existe algo que se llaman los derechos de autor. Los derechos de autor son una de las herramientas más importantes que han realizado las grandes empresas. Todo el mundo tiene en la cabeza, ¿cierto? Que su música, que su imagen, que su todo lo que usted haya creado, lo van a utilizar los millonarios, ¿cierto? Entonces nos han sembrado un miedo impresionante a compartir libremente la música. Yo sé que esto suena muy descabellado, les voy a pedir mucha mente abierta, voy a hablar muy lento, voy a hablar muy despacio, porque la idea es que usted y yo podamos vivir una experiencia distinta, ¿sí? Cami, silencia tu micro, porfa. Vean que es el invitado, ya entró el invitado. ¡Wow! Le rindió harto. Parce, el tema de los derechos de autor es una temática que, a mi parecer, es la piedra angular de todo esto. La difusión de nosotros, la difusión que estamos viviendo, nos ha sembrado un miedo en que pensamos que todo nuestro arte va a ser utilizado, va a ser robado, atracado y demás. Y en este momento, nosotros estamos viviendo ese asalto. El Internet está robándonos a todos, absolutamente todos los artistas. Y cuando me refiero al Internet, me refiero a Spotify, a YouTube, a Instagram, a Facebook. Todo las redes sociales están utilizando música, ¿cierto? Todas las redes sociales utilizan la música para ambientar una historia o lo demás, pero nos tienen el terror de que los derechos de autor nos protegen, ¿cierto? Protegen nuestros intereses. Y ahí es donde viene un factor importante. La protección solamente funciona para las grandes bandas, esos grandes artistas, esos artistas que pagan, ¿quiénes? Pues las grandes corporaciones de la música, ¿cierto? Artistas, ¿esto cómo se podría llamar? Estos son como, sí, pongámosle aquí gran artista, el gran artista. El gran artista sí necesita los derechos de autor, ¿por qué? Porque, pues, cualquier persona va a tomar su obra y puede capitalizar algún producto con ella, ¿cierto? Obviamente, esa plata no la va a recibir el artista, pero, pues, la empresa, que invirtió en ese artista no quiere que otra persona genere, produzca dinero con una pieza artística que le pertenece a la empresa, ¿cierto? Y están los pequeños artistas, usted y yo, ¿cierto? Los artistas independientes. Los artistas independientes son los que más sufren los que más sufren el yugo de los derechos de autor. Resulta que esta parte independiente es la parte más importante de los artistas. Como les decía en el anterior capítulo, los artistas estamos quebrados. Nosotros tenemos 2 empleos. El empleo de artista, que no lo podemos realizar al 100% todos los días, a toda hora, porque obviamente, pues, estamos sometidos ¿a qué? A tener que trabajar para sobrevivir, ¿cierto? Por ende, todo lo que hacemos con el arte es sacar una parte de nuestro salario e invertirla en nuestro arte. Los artistas independientes son los que más sufren el yugo de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que gira alrededor de la independencia, de esa gente que no está metida en la élite, e intenta rescatar a los artistas independientes, ¿cierto? Entonces, llamen ustedes a los youtubers, las emisoras públicas, las emisoras que están por ahí, manes que se ponen a recomendar música, que hablan de aquí y de allá, gente que hace un video y quiere ambientarlo con la canción del amigo, ¿cierto? Y entonces los artistas independientes hicieron algo para protegerse de que la gente no se enriquezca con su música, y la élite se inventó una cosa que son las páginas para subir música. Eso tiene un nombre específico que en este momento, lastimosamente, se me está yendo de la memoria, pero existen las páginas que son como unas recaudadoras, pongámosle así, recaudadoras. Las recaudadoras son esas, páginas web como OneRPM, CD Baby, DistroKid, ¿cierto? Todas esas recaudadoras lo que hacen ahorita es coger y
y usted coge como artista independiente y le sube toda su música a estas recaudadoras, y estas recaudadoras cogen y llevan toda su música al Internet, ¿cierto? Entonces usted el miedo lo tiene obviamente presente, por eso la sube a las recaudadoras, porque usted espera ganar dinero, ¿cierto? Recoger algo de plata, pero que a la vez también protejan su música, ¿sí? Y ahí es donde viene un juego muy interesante. El miedo es el factor que nos permite a nosotros pensar que los derechos de autor nos están jugando a nuestro favor, pero los derechos de autor son el más grande grillete que tienen los artistas independientes. ¿Por qué? Porque no permiten que la gente que trabaja de manera independiente promueva constantemente. Si un peladito de 12, 13 años sube un video bailando y haciendo las monerías que hacen en TikTok y utiliza su canción y ese video se vuelve viral, los derechos de autor se supone que protegerían su música, ¿cierto? Pero resulta y pasa que los peladitos no quieren usar su canción, no les interesa usar su canción, ¿por qué? Pues porque no es la canción de tendencia, ¿me hago entender? Entonces, al no ser la canción de tendencia, pues todos los peladitos quieren utilizar las canciones de tendencia, y las canciones de tendencia son las canciones que vienen del gran artista, que vienen de las empresas patrocinadas. Por ende, nadie en Internet se va a fijar en nuestra música. Es muy difícil que una banda hoy en día pegue porque sí, que el metal tiene una ventaja, el metal tiene muchísimos seguidores y no es una broma. Como les decía ahorita al inicio, hoy es Maryland Death Fest y Maryland Death Fest yo creo que debe meter alrededor de que por encima de unos 5.000, 7.000 metaleros, supongo, no lo sé, no he ido la primera vez, espero algún día poder ir a ese festival, pero estoy seguro que mete mucha gente. Hay algo que pasa muy interesante. Cuando nosotros nos dejamos contaminar netamente del miedo, comienzan todas las personas a pelear centavos de dólar, centavitos, son centavos, porque de verdad usted puede tener 5.000 reproducciones en una canción, ¿cierto? Pero si usted no cumple ciertos parámetros que el Internet le pide a usted, pues usted no ve un peso, pero el Internet o el dueño de la plataforma sí ve dinero, el artista no. Eso es algo que voy a hablar en el siguiente programa dentro de 8 días, pero ahorita quería darles como un abrebocas de lo que pasa con los derechos de autor. Los derechos de autor son un grillete para el pequeño artista y para el artista independiente, porque lo ancla a un miedo que no existe. Absolutamente nadie va a usar su canción, absolutamente nadie va a salir a hacer una receta y poner su canción de fondo. Primero, porque se la van a silenciar. Las canciones en tendencia son las canciones que más tienen licencia y más protección de derechos de autor tienen, pero aún así las redes sociales no las silencian. Aún así, las redes sociales antes lo invitan a que usted utilice las canciones en tendencia, ¿cierto? Pero como, digamos un ejemplo, en mi caso, yo conozco mucho de metal latinoamericano y yo uso muchas canciones y a veces busco, voy a poner una historia y quiero poner una banda, no sé, Savage Aggression, por ejemplo. Entonces cojo a Savage Aggression y voy a ponerla y subo la historia y de un momento a otro Facebook me dice, tu video ha sido silenciado porque acabas de usar una canción de la que no tienes derechos de autor. Y yo digo, okey, pero si usted la tiene en su menú de Facebook, ¿por qué me la silencia después de usarla? Lo mismo pasa en TikTok, lo mismo está pasando en el Short de YouTube. Entonces, esos derechos de autor de los que usted y yo decimos que debemos protegernos, ¿cierto? Son derechos que ahorita, 2024, ¿sí? Son un problema. No le voy a negar, antes los derechos de autor salvaban que las personas no fueran duplicados en sus obras. Es decir, lanzaban un CD y alguien por allá en Rusia cogía y decía, uy, esa banda tan bacana, yo tengo la máquina de hacer CDs, voy a sacar 100 de estos y los vendo y a la banda, chupe, que no le doy un peso, ¿cierto? Ahí funcionaba. Ahorita no. Estamos en 2024 y la venta de formato físico es muy reducida, bastante reducida. Se vende, sí, yo no lo voy a negar, aún se vende. Yo soy consumidor de material físico, pero hoy en día no pasa eso. Hoy en día la competencia es diferente, hoy en día la competencia es distinta. Y por eso este proyecto Curse Metal Empire está duplicando y está apostándole a hacer lo mismo que hace la industria, pero aplicado a 2024 bajo las normas del Internet, bajo las normas de las plataformas, y ahí es donde viene el factor interesante. Nos vemos dentro de 8 días. Espero les haya gustado Filosofía Donde Mente. Vamos a entrar a la letra con sangre.